Hola, ¿qué tal mis gamers? Hoy vamos a hacer el remake de un video que les hice hace mucho tiempo en el antiguo canal de cómo obtener 20 blasones al mes como free to play. Blasones que se obtienen gratis, pero hoy no son 20, ya son aproximadamente 23 a 25 blasones que usted tiene gratis todos los meses y que puede correr como free to play sin ningún problema para obtener usted también las gemas legendarias. Entonces mire, vamos a empezar por los dos primeros. Hay algunos blasones que son directamente sencillos, otros que llevan un poquito de esfuerzo o algún tipo de condición, bien. Entonces, lo primero que vamos a ver son estos dos de acá. En la tienda al lado de la falla, usted tiene para comprar semanalmente este blasón naranja, o sea, un legendario normal, y tiene para comprar un legendario eterno. ¿Qué pasa? El legendario eterno necesita un ticket para poder comprarlo, y este ticket se hace al hacer la banda al menos un jefe a la semana con su banda de guerra. 4 miembros como mínimo de la banda de guerra tienen que ponerse de acuerdo a hacer un jefe solamente. Claro, yo les recomiendo que los haga todos las 2 veces a la semana, pero con que haga primero tiene para que ya le dé el ticket y pueda comprar este otro blasón. Y aquí serían 2 a la semana, lo que en el mes se convierten en 8 blasones, y vamos a ir llevando la cuenta. El siguiente que vamos a ver es acá en la falla. Bien, cuando hacemos falla y ponemos blasones, bueno, incluso sin poner ningún blasón nos dan 8 ascos mortecina o brasas debilitadas en otras traducciones también, ok. Y con 320, fíjate que podemos hacer semanalmente, tenemos un cap de 280 y de 120. Esto está mejor explicado en la primera guía para principiantes, cómo funciona este cap y demás, pero bueno, al poner blasones acá, cada blasón que coloquemos nos va a dar más de estas ascos mortecina, ok. Por ejemplo, tenía 8, ahora nos da 3. Las 3 extras van para abajo y las 8 van hacia arriba, hacia este máximo de 280 y 120, lo cual suma 400. Y con 320 usted se puede crear un blasón legendario eterno, de estos, de los bonitos, de los que se pueden vender. Si obtienes 400 semanales, en 4 semanas le va sobrando 80 toda la semana, que le da para uno más. Por aquí se hace 5 blasones al mes también legendarios. Llevábamos 8 y 5 son 13, ¿verdad? Para el siguiente blasón nos vamos a ir al vendedor de empuñadura. Ese lo conoce probablemente todo el mundo, y este mercader nos va a vender todos los meses un blasón, donde inicia el día primero, usted viene y lo compra si tiene las empuñaduras, si no, no importa, puede esperar unos días, ok, pero nos va a vender uno todos los meses, y teníamos 13, ahora son 14, ok. Ahora, ¿de dónde más vamos a sacar blasones? Bueno, su clan debe tener torres malditas, y si no, pues debería, busca un clan que lo tenga, ¿no? Debería tener torres malditas, de ser legendaria, por supuesto, porque hay torres que no tienen blasón legendario, pero las que son legendarias, que al inicio de temporada, ahora mismo comenzó recién la temporada, por eso es que como que hay pocas torres acá, estamos precisamente llenando ahora, pero con el tiempo normalmente se tienen 2 torres acá legendarias y son bastante fáciles hasta para un clan no top. Bien, entonces tenemos este blasoncito de acá. Es aleatorio, ciertamente es aleatorio, tú puedes hacer los 3 cofres y no dártelo, pero lo normal es cuando tienes las 2 torres, que entre los 6 cofres saques el blasón. Es lo normal entre estos 6. Para mí hay algo, y yo nunca he podido obtener 2, o sea, 1 en cada torre. Creo que hay personas que sí, yo no. Siempre si ya me salen una, en la otra nunca sale, ok, pero bueno, al menos siempre me llevo 1 aquí, y son 4 semanas en el mes aproximadamente, por lo cual de aquí sacamos 4 blasones más. Para llegar al 20 es sencillo, este lo va a obtener todo el mundo en el pase de batalla, que dura 28 días, por lo cual lo pongo en el periodo de un mes. En el rango 20 del pase usted tiene también un blasón legendario gratis. No me refiero a comprar el pase, el potenciado, si es el potenciado hay como 2 más abajo, pero aquí tenemos uno que es totalmente gratis. Pero les dije que aquí no llegamos, 20 teníamos hace mucho tiempo, ahora tenemos más. ¿Por qué? Porque no he contado todavía la guerra. Ya esto sí requiere que estés en un clan top, porque necesitas quedar en el número 10, o sea, en el top 10 en la semana. Bien, ya quedando en este top de acá, usted se lleva también un blasón legendario tras la guerra del sábado, y semanalmente los sábados se lleva un blasón que serían 4, y entonces aquí ya llevamos entonces 23 blasones, ok. Ahora, se pueden obtener aún más, como ya son un poquito más condicionales, pero se pueden obtener. En los eventos, generalmente hay eventos todos los meses activos. Hay algunos ciertos eventos que nos dan, por ejemplo, este nos da un blasón legendario. Cuando está la luna hambrienta, hay muchos eventos, ¿ok?, que terminan dándonos un blasón. Generalmente hay 1 o 2 al mes, y esto sería ya un blasón 24 o 25, depende ya del mes en cuestión, pero definitivamente son de 23 hacia adelante. Y creo que este sí sería ya el top máximo como free to play que se puede obtener de blasones en el mes, ¿no? No hay más que eso, fuera de ahí ya sería pagándolo y demás, pero siempre hay ofertas y cosas que usted, si se puede permitir algo, es rentable hasta cierto punto. Es donde la abundancia, las sendas de prodigio, demás, que nos dan un plus un poquito más. Si usted se lo puede permitir, por supuesto, el pase de batalla potenciado da bastante perlas telúricas y demás, que también es bueno para obtener gemas legendarias. Pero hasta aquí, mi gente, el punto del video era ese, traerles dónde se puede obtener todos estos blasones. Creo que se ha cumplido. Si el contenido que hago les gusta, como siempre, déjenme un like, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video. Chao.